Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a las 8:45. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran gusto acompañarlos hoy por la noche. Aunque el tema que vamos a abordar sin duda es uno que nos conmueve a muchos. ¿Cómo puede ser que haya alguien que no sienta la muerte de ocho compatriotas, más una señora que ahora se ha complicado la situación, que venía de Quetzaltenango, según las notas que hay, para Guatemala y no pudo pasar a la capital para recibir los tratamientos médicos que necesitaba para salvar su vida y murió producto de esta manifestación, este bloqueo, esta tragedia al final, que es, en mi opinión, la forma en la cual deberíamos nosotros enfocar lo que pasó el pasado 4 de octubre en Totonicapán. Lamentable, definitivamente, pero apreciable televidente, es la consecuencia de algo más. Y de eso quisiera yo que tratáramos hoy, en a las 8:45. Y lo vamos a hacer con el apoyo del abogado Alejandro Valdizón y del director del centro Henry Hazlitt, Warren Orbo, para profundizar en las bases, las premisas, por qué está sucediendo esto en nuestra Guatemala. Entonces vamos primero con la base legal, porque a mí, Alex, me ha sorprendido muchísimo escuchar comentarios de personas que justifican como legal el bloqueo porque dicen que le avisaron al gobernador que iban a bloquear las carreteras. Yo entiendo que ya está más que claro que violentar el derecho a la libre locomoción de otros es un delito. Y el hecho que se lo hayan anunciado al gobernador no deja de seguir siendo un delito. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Marta Yolanda. A la larga, el hecho de que lo hubieran anunciado implicaría hasta premeditación, te diría yo. Hay que tener los conceptos muy claros, ¿verdad? La Constitución garantiza el derecho de manifestación. Yo creo que eso es algo importante, todos tenemos derecho a eso, y si uno analiza la Constitución, clarísimamente dice a la manifestación pacífica y sin armas. Y en aras, digamos, de que este derecho de manifestación no se restrinja, pues establece que se debe dar aviso a la autoridad, en este caso a la gobernación, de que se va a llevar a cabo una manifestación. Ahora, hay que distinguir entre manifestar y bloquear. Bloquear definitivamente no es lo mismo que manifestar. Uno puede manifestar todo lo que uno quiera sin impedir el ejercicio de sus derechos para las demás personas. En este caso lo que estamos viendo es que no se está manifestando, se está más bien limitando el ejercicio de los derechos de otras personas. Eso definitivamente no es permitido. No es de que doy aviso de que lo voy a hacer y con eso libro la responsabilidad, de ninguna manera. De hecho, el mismo Código Penal tiene por lo menos 3 tipos penales que tienen que ver con este tema y donde podría decir uno que encajan estas conductas. Uno es el artículo 397, donde habla muy claramente de que se impida, digamos, el paso al transporte público. Es un tipo delictivo que está en el Código Penal. Otro sería el artículo 292 también del Código Penal, perdón, el 397 es el que habla de reuniones y manifestaciones ilícitas, que es precisamente lo que estamos viendo. El 292, que es el que habla de impedir, digamos, el transporte, y el 158, que habla de impedir la locomoción, digamos, obstaculizando el paso o poniendo obstáculos en el paso. O sea, ahí hay 3 casos claros de delitos tipificados en la ley, donde claramente se establece que cualquiera que impida la locomoción de otra persona está cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque manifestar es una cosa, ejercer, digamos, alguna coacción o violencia o la amenaza de una violencia para que otra persona no pueda, digamos, ejercer un derecho libremente, eso ya no es pacífico, ¿verdad? Hay que tenerlo muy claro. Eso ya no es pacífico, deja de ser pacífico. Ahí hay violencia o coacción de por medio. De hecho, la coacción también está tipificada como delito y podría ser penado también. Entonces, son 2 cosas completamente diferentes. Warren, lo que algunos han dicho es que el derecho a la vida
es más importante que el derecho a la libre locomoción. ¿Qué opinas tú de esta argumentación? Sí, esa es una premisa falsa con la que están empezando. Porque derecho es una forma de decir respetar al otro. Entonces, no hay ninguna jerarquía entre derechos. Una vez tú ya no respetas a una persona, ya violaste el derecho. Y en ese momento tú te saliste de ese código de conducta. La sociedad funciona en base a que establecemos una serie de reglas basadas en que yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Ese es el derecho. La otra forma de podernos relacionar es como en los salvajes, en la naturaleza salvaje, en donde yo trato de imponer la fuerza sobre ti y tú tratas de defenderte, como hacen los animales salvajes. Pero entonces no hay relación de derecho. Entonces el derecho es básicamente eso, respetarse unos a otros. Cuando, en este caso, los que manifestaron tomaron la carretera y violaron el derecho de los demás, ya ellos se salieron, digamos, del juego de derechos. Ellos ya no tienen derechos que pedir que se les respete. Además, otro argumento falaz que he oído yo es que dicen es que hay un derecho que es más importante que el otro, que el derecho a la vida es más importante que el de locomoción, pero eso es mentira. Es decir, en esas circunstancias que se dieron, por ejemplo, ¿quién dice que el derecho de bloquear la carretera es más importante que el derecho de alguien para llevar y cumplir con un contrato que tiene que llevar cierto material? Para esa persona, cumplir con su contrato, ese es lo más importante. O para el que lleva el cemento, llevar el cemento y entregarlo es lo más importante. Que no se lo roben es lo más importante. Para la señora que iba en la ambulancia para tratar de salvar su vida, eso era lo más importante. Entonces, cada quien tiene, desde su punto de vista, qué es lo que es más importante. Entonces, no se puede establecer una jerarquía de que mi derecho es más importante que tu derecho. Eso no existe. Una vez ya violaste el derecho, estás fuera de los derechos. Y no es pacífica, como decía Alejandro, porque el equivalente exacto es el secuestro. Si tú secuestras a una persona, a un niño, como acabamos de oír una noticia de esa, y al niño venís y amenazás a otra, los padres, para que te den lo que tú estás exigiendo, o le haces daño al niño. No se puede decir que es un secuestro pacífico si no le cortas el dedo. Es un secuestro pacífico y por lo tanto tengo derecho. No, no puede ser. Cuando tú bloqueas la carretera y le empezás a hacer daño a los que quieren transitar ahí o que tienen que transitar ahí, ¿para qué? Para que un tercero, el gobierno, cumpla con tus exigencias. Ese es el mismo tipo de extorsión. Exactamente. Entonces ya están fuera de derecho. Y lamentablemente lo que sucede cuando uno se mete a ese tipo de acciones es que como ya se mete a hacer uso de la fuerza, inicia la fuerza, entonces tiene que el gobierno entrar, porque la labor del gobierno es precisamente proteger los derechos de los individuos que han cedido su derecho de defensa, de autodefensa, al gobierno. Porque la otra opción es que los camioneros que estaban ahí hubieran tirado los camiones sobre la gente que estaba ahí y con derecho a decir, tengo que pasar. Y eso es algo que nadie quiere. Nadie quiere que ese tipo de cosas se den. O por lo menos nosotros no queremos que ese tipo de cosas se den, porque sí valoramos la vida. Entonces, ¿quiénes son los culpables? En mi opinión son los líderes cantonales, que sabían de ese peligro, que convencieron a la población de que fuera ahí, que además los entrevistaron un día antes, cuando anunciaron que iban a hacer la toma de la carretera, y que el entrevistador de Emisoras Unidas les dijo, pero ustedes van a afectar la locomoción de mucha gente. Y la respuesta fue, sí, pero esto es más importante. ¿Cómo va a ser eso? Sí, es que... Entonces el problema básicamente es que hay algunos que creen que sus derechos son más importantes que los otros. Nos queda claro que la vida es un valor primero y que todo individuo es en sí mismo un fin, no es un medio para otros. Pero aquí lo que entiendo es que básicamente estas personas que están reclamando cosas, que en este caso era, porque es cierto que se ha olvidado uno de los motivos primordiales de la manifestación, y es que estaban pidiendo que no se llevaran presos
a los líderes de una organización delincuencial porque roban energía eléctrica y la venden más barata. Porque sí hay problemas con los contratos de la energía eléctrica en Guatemala, pero no es así como se van a arreglar. Y lo que estaban pidiendo es que a estos que estaban robando energía eléctrica, entre otras cosas, no se los llevaran presos. Estaban abogando por unos ladrones. Claro, cosa que también entonces, es un delito, se llama hurto de fluidos y también está tipificado. eso era lo que ellos consideraban más importante que la libre locomoción de todos aquellos que iban a circular por cuestiones de trabajo, por cuestiones de salud, por cuestiones de compromisos comerciales, vaya, por cualquier cosa. Entonces aquí el problema es que unos consideran que sus derechos son más importantes y que a ellos se les deben respetar, aunque ellos no respeten a los otros. Claro. Ese es el Ese es problema. el problema más elemental en Guatemala. Mucha gente, lastimosamente, en este país cree que hay ciudadanos de mayor categoría que otros, o que tienen más derechos que otros, o que los derechos de unos, en base a ciertos criterios que cada quien determina a su antojo, valen más que los derechos de otros, ¿verdad? Que los ciudadanos no tenemos por qué ser iguales ante la ley, ¿verdad? Que las exigencias de uno se pueden justificar como derecho en detrimento de derechos de otras personas. Y el problema es que mucha gente piensa que eso es correcto y que está bien. Claro. Y ahí es donde se deriva toda esta lógica de querer defender estas actitudes que a la larga son indefendibles. ¿Qué criterio se puede usar en cualquier sociedad civilizada para decir que una persona vale más que otra o tiene más derechos que otra? Es decir, esto es completamente en detrimento, irracional y en detrimento de la propia civilización. Claro, es una Sería esa la raíz de, no solo de esta tragedia, porque yo pienso que esta tragedia la podemos tomar como ejemplo de la raíz de nuestros problemas. Esa es exactamente la raíz. La raíz es que nos hemos vuelto una sociedad sumamente irracional, que en lugar de buscar ver cómo cooperamos entre nosotros para hacer que este país mejore, lo que hacemos es, o lo que hace un grupo es siempre ser antagonista y frenar al otro. Si alguien quiere poner una hidroeléctrica, viene el grupo del CUC y la CONIC y de ellos y protestan en contra. Pero luego piden que baje el precio de la energía claro, eléctrica. Que es una contradicción, es una incoherencia, igual que creer que uno tiene derecho de violar el derecho de otros, es una incoherencia. Nosotros, si solo viendo la historia, nosotros estábamos mejor económicamente que Japón y que Corea del Sur en los años 50. Y ahora ellos están 1000 veces mejor que nosotros. 1000 veces. Es decir, y nosotros seguimos todavía trabados aquí, con la misma cantaleta, porque están enfrascados en esa idea de la lucha, del conflicto, hasta sus lemas, ¿verdad? Seguimos en la lucha, confrontaciones, tantos años de resistencia, en fin, en lugar de ver una sociedad como la oportunidad de asociarnos y producir y salir de la pobreza. Es una falacia el suponer que las etnias indígenas son pobres. Hay algunos pobres entre ellos, hay otros de clase media, hay otros acaudalados. Hay indígenas que realmente han salido de esa visión y se han vuelto empresarios y manejan empresas importantes. Y han acumulado fortunas y creado riqueza. Claro, entonces no hay una razón de por qué eso debería pasar. Luego hay todo un sistema, un protocolo de cómo deben ellos hacer sus peticiones. Tienen a su representante en el Congreso, que es el diputado de Totonicapán, que es con quien pueden dirigir sus peticiones y él hacerlas discutir en el Congreso, porque lo que ellos quieren puede no ser lo que quiere el resto de la población, entonces tiene que ser discutido. Perdón Alex y Warren, me encantaría seguir conversando de este tema y probablemente lo vamos a hacer, pero hablando de respetar, yo también tengo que respetar ciertos tiempos. Les agradezco muchísimo a ustedes que nos hayan acompañado hoy y yo espero, como dice Ileana Hanser, que nos felicita por el programa, que ojalá todos lo vieran y recapacitáramos, esto lo agrego yo, sobre nosotros, si nosotros respetamos a los otros, para poder exigir también respeto para nosotros. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.